Buen día, mi nombre es Jessica Yasmín Camacho Ledesma, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística, modelo semipresencial. Estamos viendo lo que es Estadística Inferencial 2, la unidad 3, y veremos las herramientas aplicadas en el campo laboral. La materia está impartida por el ingeniero Juan Morales, y en lo cual vamos a ver unos ejercicios los cuales aplicamos con los ejercicios y definiciones que vimos en la unidad 3, pero esta vez las vamos a aplicar en mi campo laboral. Como ya sabemos, yo me encuentro trabajando en una empresa donde vendemos refacciones, las cuales a veces se les hacen entrega de refacciones a los clientes. Vamos a realizar un ejercicio de acuerdo a lo que hacemos en el trabajo. El ejercicio nos dice: a continuación se presentan los datos de accidentes que se tienen a entregar las refacciones a clientes. Se utilizan las unidades de medida que representan un criterio estándar de accidentes en el trabajo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba las hipótesis nulas de las diferentes categorías de unidades de transporte que se utilizan para entrega de refacciones al cliente tienen la misma medida. Los datos sugieren que los camiones son más seguros. Bueno, vamos a comprobar que lo que dice nuestro ejercicio, a ver si realmente los datos sugieren que los camiones son más seguros. Vamos a abrir lo que es Minitab para realizar el ejercicio. Ok, como podemos observar, aquí ya tenemos nuestros 10 datos de cada uno: el auto, el panel y el camión. Ok, para realizar este ejercicio, primero que nada vamos a aplicar una forma que es en estadísticas, ANOVA, y vamos a ir a prueba de igualdad o de varianza. Aquí vamos a seleccionar los datos de la respuesta, están en una columna separada para cada nivel del factor. En respuesta vamos a seleccionar auto, panel y camión. Ok, en gráficas se va a quedar igual. Opciones, nivel de significancia de confianza del 95%. Vamos a dar aceptar. Vamos a ver los resultados que nos arrojan. Ok, aquí nos dice que en nuestra hipótesis nula todas las varianzas son iguales. Y hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Hay que recordar lo que nos decían nuestras definiciones, que la hipótesis nula plantea que las medias son iguales y la hipótesis alterna plantea que las medias son diferentes. También tenemos que tener el valor P menor a 0.5, nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que existe una diferencia en las medias. Y al tener un valor P mayor a 0.05, no tenemos evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Ok, aquí podemos observar que ya nos da nuestros intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. Tenemos lo que son las muestras del auto, panel y camión, con unas desviaciones estándar de 73.068, 94.845 y 178.795. El nivel de confianza individual está entre 98.33-33%. También tenemos aquí nuestras pruebas. En comparaciones múltiples tenemos un valor P de 0.062 y LBN tenemos el valor P de 0.079. Aquí ya tenemos nuestra prueba de igualdad en varianzas, en la cual nos dice que los intervalos no se sobreponen. La desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Tenemos también que las comparaciones múltiples tenemos un valor P de 0.062 y en la prueba de LBN tenemos un valor P de 0.079. Como podemos observar en el auto, tenemos un intervalo de comparación del intervalo que está entre 59.0151 y 118.159. Para las panel tenemos un intervalo de comparación que está entre 83.6693 y 140.424. En los camiones tenemos un intervalo entre
114.053 y 366.090. ¿Ok? Como podemos observar, tenemos, ahora sí como decía nuestro ejemplo, tenemos un valor P mayor a 0.05. No tenemos ahora sí que las evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Okay, vamos a ir otra vez ahora a estadísticas, ANOVA, y vamos a realizar un análisis de un solo factor. Aquí vamos a seleccionar los datos de la respuesta, está en una columna separada cada nivel de factor. Vamos a seleccionar las 3 columnas y en opciones 95%. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. En comparaciones vamos a seleccionar 2K, Feature, Dunet, MCB y pruebas. Tenemos que tener seleccionado todo. Damos a aceptar y aceptar. Como podemos ver, la información del factor nos dice que tenemos los 3 valores, auto, panel y camión. Y podemos ver que aquí realmente no podemos aceptar la hipótesis nula ni la hipótesis alterna, ya que nuestro valor P es mayor de 0.05, teniendo un valor P de 0.698. Tenemos en el R cuadrado 2.63% y R cuadrado ajustado 0% y R cuadrado predeterminado 0%. También tenemos las comparaciones de parejas de 2K, donde las agrupaciones de cada uno de nuestros factores están en la agrupación A. Podemos observar que aquí los 3 pasan por la línea, por la medida de 0. En las comparaciones de parejas Fisher, podemos ver que de igual manera se encuentran en la agrupación A. Y el camión y panel, diferencias de niveles, lo que es camión y panel, tenemos un valor T de 0.08 con un valor P ajustado de 0.940, como podemos observar también en su gráfica. Nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, como se puede observar. En el método Dunet, el nivel de confianza 95%, tenemos el autocontrol, que se encuentra también en la agrupación A como los demás, y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Podemos observar de igual manera su gráfica. Y para comparaciones múltiples con la mejor MCB de HSU, vemos que su valor P está menor a 0.05. Y vemos la gráfica donde nos dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí ya tenemos lo que son las gráficas de intervalo de auto, panel y camión. La desviación estándar agrupada se utiliza para calcular cada uno de los intervalos. Y aquí tenemos la gráfica de residuos. Podemos observar que aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, la de ajustes y el histograma, que es una campana de Gauss. Ok, como acabamos de terminar de ver todo lo que son nuestras gráficas, vamos a contestar ahora sí lo que dice nuestro ejercicio, donde dice los datos que sugieren que los camiones son más seguros. Pues como comprobamos aquí, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, ya que pues no tenemos ahora sí que un valor que nos dé la respuesta correcta para comprobar este ejercicio. Proseguimos con el siguiente ejercicio que nos dice accidentes al entregar refacciones a los clientes.
Nos dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón, del tipo de transporte automático estándar y un efecto del actor de la columna del tamaño del transporte, carro, panel o camión. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Vamos a ir a abrir lo que es Minitab, donde tenemos ya lo que están registrados nuestros datos, para continuar con este siguiente ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestros datos, que es fuerza del accidente, tipo de transporte y tamaño del transporte. Para desarrollar este ejercicio nos vamos a ir a... Ok. Ya teniendo nuestros datos nos vamos a ir a realizar el ejercicio. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a realizar un ANOVA balanceado. Ok, en respuesta vamos a seleccionar fuerza del accidente, ya que estamos hablando de los accidentes con la frecuencia que se tienen. Vamos a seleccionar tipo de transporte, después tamaño de transporte. Después nuevamente vamos a seleccionar tipo de transporte y lo vamos a multiplicar por el tamaño del transporte. Ok, en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Damos a aceptar y aceptar. Esperamos que carguen nuestros resultados. Aquí ya tenemos la información de los factores. Ok, tenemos unos análisis de varianza de la fuerza del accidente. Por ejemplo, tipo de transporte, tenemos un valor de F de 5.44 y un valor P de 0.038. Aquí podemos observar que aquí rechazaríamos nuestra hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis alterna, ya que es menor a 0.05. En el tamaño del transporte tenemos que es de 0.060. Esta ya estaríamos rechazando nuestra hipótesis nula. No tendríamos evidencias para rechazar nuestra hipótesis nula, pero tampoco tendríamos evidencias para aceptar nuestra hipótesis alterna. En tipo transporte, por tamaño de transporte, tenemos un valor F de 0.34 y un valor P de 0.717. De igual manera, no tendríamos la evidencia para aceptar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Como podemos observar, ya tenemos nuestra gráfica de residuos, en la cual nos muestra nuestra línea con nuestros datos. Tenemos la gráfica de ajustes, tenemos lo que es nuestro histograma de la campana de Gauss y nuestra gráfica de orden. Para realizar el siguiente paso vamos a ir otra vez a estadísticas en ANOVA y vamos a seleccionar análisis de medias. Ok, en respuesta vamos a seleccionar fuerza del accidente. No, perdón, este no. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos y en variables de gráfica vamos a poner fuerza del accidente y en variables tipo de transporte y tamaño de transporte. Aquí vamos a darle aceptar. Ok, aquí ya tenemos la gráfica de intervalos de la fuerza del accidente. Como podemos observar, nos dice que la desviación estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Ok, podemos observar que tenemos aquí el tipo de transporte, que es automático y estándar, y cada uno con su tamaño de transporte, camión, carro y panel. En el automático tenemos el camión con un grupo de transporte del camión con una media de 36. Para el automático en el carro tenemos una media de 43. En el de la panel tenemos una media de 38. En el estándar, en el camión tenemos una media de 39.6667. En el carro una media de 47. Y en la panel una media de 45.6667.
De aquí vamos a irnos al siguiente paso, que es el siguiente paso sería en estadísticas. En ANOVA vamos ahora a seleccionar la gráfica de efectos principales. En respuesta seleccionaremos fuerza del accidente, en factores, tipo de transporte y tamaño de transporte. Vamos a aceptar y nos arroja nuestra gráfica de efectos principales para la fuerza del accidente. Como podemos ver, en el automático está un poco menor que en el estándar. En el automático tenemos un valor de la media de 39 y en el estándar una media de 44.1111. En el tipo de tamaño de transporte tenemos que el camión tiene una media de 37.8333, el carro tiene una media de 45, está más elevado, y la media de la panel es de 41.8333. Podemos ver que realmente existen diferencias. Vamos a irnos a otro tipo de gráfica. Vamos a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de interacciones. En respuestas vamos a seleccionar fuerza de transporte, del accidente, en factores, tipo de transporte y tamaño de transporte. Le damos a aceptar. Podemos ver la gráfica de interacción para la fuerza del accidente, que nos indica que en las líneas azules son el automático y las rojas son del tipo de transporte estándar, con cada una con sus medias. Ahora vamos a invertir esto. Ok. Ahora va a ser al revés. Primero va a ser tamaño de transporte y después tipo de transporte. Damos a aceptar. Como podemos observar, aquí tenemos nuestras dos gráficas, donde nos muestra por tamaño de transporte y por el tipo de transporte. Vemos en la gráfica de interacción de fuerza del accidente, media de datos por el tamaño de transporte, tenemos lo que son el automático y el estándar, y cada uno con su tipo de transporte. Aquí lo tenemos por el tipo de transporte automático o estándar. Aquí por camión, carro o panel. Y como resultado, este ejercicio, como ya habíamos mencionado en nuestros datos, existe en el tipo de transporte, podríamos aceptar nuestra hipótesis nula y rechazar la alterna, pero en el tamaño de transporte y tipo de transporte por tamaño de transporte estaríamos rechazando la hipótesis nula, pero tampoco podríamos aceptar la hipótesis alterna. Con esto damos por concluido el ejercicio. Eso sería todo por mi parte. Gracias.